En este vídeo vamos a ver en qué consiste la fuerza de rozamiento. Supongamos que tenemos un objeto, por ejemplo una caja con una masa m apoyada sobre una superficie, puede ser el suelo o una mesa. Las fuerzas que en principio actuarían sobre esta caja serían, por un lado, el peso de la caja y, por otro lado, la fuerza normal que se opone al peso y que es la que mantendría a la caja en esa posición estática. Si la caja no se mueve en sentido vertical, pues no tiene aceleración en sentido vertical, significa que la suma de estas dos fuerzas tienen que ser cero y por tanto la fuerza N tiene que ser igual a la fuerza del peso. Sin embargo, si actuamos sobre la caja con una fuerza, vamos a llamarla a esta fuerza fuerza actuante o fuerza F sub A, pues en principio la caja, si esta fuerza no es suficientemente grande, la caja no se moverá. ¿Por qué no se mueve? Porque tenemos otra fuerza, que sería la fuerza de rozamiento, que se opone a ese movimiento de la caja. Por tanto, vamos a llamar a esta fuerza F sub R, fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento aparece siempre entre dos superficies que están en contacto cuando se intenta desplazar una superficie sobre otra. Y lo que vamos a ver es que cómo evoluciona esta fuerza de rozamiento conforme vamos aumentando la fuerza de acción que tira de la caja. Si en unos ejes coordenados representamos en el eje vertical el valor de la fuerza de rozamiento y aquí en el eje horizontal representamos el valor de la fuerza con la que estamos tirando de la caja, F sub A, mientras la caja no se mueve, se produce lo siguiente. Para un determinado valor de la fuerza F sub A, vamos a suponer este valor, pues se produce el mismo valor de la fuerza de rozamiento, de manera que tendríamos este punto de la gráfica. Si yo duplico la fuerza que actúa sobre la caja, F sub A, también se va a duplicar la fuerza de rozamiento, de manera que tendríamos esta otra posición de la gráfica. Por lo tanto, vemos que la relación entre la fuerza de rozamiento y la fuerza con la que tiramos de la caja, pues es una línea recta con una inclinación de 45 grados. Claro, esto tiene un límite. Si yo sigo aumentando la fuerza que tira de la caja, llegará un momento en que ya sí se mueva la caja. Vamos a suponer que este es el punto en el que la caja ya empieza a moverse. Es decir, durante todos estos valores de F sub A, aquí la velocidad es cero. La caja no se mueve. Bien, si extrapolamos esta línea, pues evidentemente tiene que haber aquí un valor de la fuerza de rozamiento que es justo el valor a partir del cual, si yo sigo aumentando la fuerza que tira de la caja, ya la caja sí se moverá. Es decir, a partir de aquí, la velocidad ya sí
es mayor que 0, ya se mueve la caja. Bien, pues este valor es lo que llamaríamos la fuerza de rozamiento estático. Fuerza de rozamiento estático, que sería el valor de la fuerza de rozamiento necesario para que la caja se empiece a mover. Es decir, cuando la fuerza actuante sea igual a este valor de la fuerza de rozamiento, ahí conseguiremos ya que la caja se mueva. ¿Y qué pasaría a partir de ese momento? Pues claro, en principio ya la fuerza de rozamiento no aumentaría más. Entonces, si yo sigo aumentando la fuerza que actúa sobre la caja F sub A, en principio pensaríamos que la fuerza de rozamiento se mantendría constante. A partir de aquí la fuerza de rozamiento se mantendría constante. Pero no es así. No es así, sino que en el momento que la caja empieza a moverse, la fuerza de rozamiento ya no tiene este valor, sino que disminuye su valor. Es decir, que esta gráfica de pronto bajaría su posición, por ejemplo, aquí. ¿eh? Entonces, en el momento que la caja empieza a moverse, disminuye la fuerza de rozamiento. Esta nueva fuerza de rozamiento que tenemos entre la caja y la superficie es lo que se llama la fuerza de rozamiento dinámico. Es decir, que esta sería la fuerza de rozamiento dinámico. Por lo tanto, tenemos dos valores de fuerza de rozamiento. Uno, la fuerza de rozamiento estática, que sería el valor máximo de fuerza de rozamiento antes de que el objeto empiece a moverse. Y otro sería la fuerza de rozamiento dinámica, que sería la que se produciría una vez que el objeto ya se está moviendo. Y que siempre esta fuerza de rozamiento dinámica va a ser menor que la fuerza de rozamiento estática. Eso en la práctica lo podemos comprobar. Si tratamos de mover un objeto, veremos que en el momento en que empezamos a moverlo ya cuesta menos trabajo el seguir moviéndolo, mientras no nos paremos. Si nos paramos, pues otra vez tendríamos que empezar a vencer la fuerza de rozamiento estático. Bien, pues ¿cuánto valen estas fuerzas de rozamiento? Tanto la estática o su valor máximo, digamos, porque durante todo estos valores tenemos fuerza de rozamiento estático. Esto sería, digamos, el valor de la fuerza de rozamiento estática máximo, justo antes de que venzamos, digamos, empiece a moverse la caja. Bueno, pues las fórmulas de la fuerza de rozamiento estática o de la fuerza de rozamiento estática máxima, digamos, sería igual a mu sub e, coeficiente de rozamiento estático, por el valor de n, siendo n la fuerza normal que se produce como consecuencia del peso. Mientras que la fuerza de rozamiento dinámico sería igual a mu sub d, es decir, un coeficiente de rozamiento dinámico diferente del estático por n. Como resulta que el peso, mejor dicho, como n es igual al peso, y a su vez el peso es igual a la masa por la gravedad, pues tendríamos que estas dos fórmulas las podemos poner también en función de la masa de la siguiente manera: fuerza de rozamiento estático igual a coeficiente de rozamiento estático por la masa del cuerpo y por G. Y la fuerza de rozamiento dinámica pues sería el coeficiente de rozamiento dinámico por la masa y por G.
Bien, pues este coeficiente de rozamiento depende de el material del que estén hechos las dos superficies que están en contacto y del estado de esa superficie. Pues esa superficie, siendo el mismo material, pueden estar más rugosa o menos rugosa y eso también influiría. Podemos encontrar tablas de valores de coeficiente de rozamiento dependiendo de los materiales. Por ejemplo, para cuando los materiales son madera en ambos casos, es decir, tenemos madera rozando sobre madera, claro, esto no especifica ni qué tipo de madera es, ni cuál es el estado de la superficie, por lo tanto, esto puede variar de unas maderas a otras y de un estado de pulido a otro, ¿no? Pero bueno, para este caso podemos encontrar que el coeficiente de rozamiento estático es de 0,5, mientras que el coeficiente de rozamiento dinámico, es decir, una vez que el objeto ya se está moviendo, sería de 0,3, un poco menor. Bien, pues con estos valores vamos a hacer una pequeña suposición. Supongamos que la caja tiene una masa de 4 kilogramos. Vamos a calcular entonces cuál sería la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento estática, para este caso, pues sería el coeficiente de rozamiento estático por la masa y por la gravedad. Entonces tendríamos 0,5 por 4 y por 9,8. Bien, si realizamos esta operación, tendríamos 0,5 por 4 sería 2 y 2 por 9,8, 19,6. Tendríamos 19,6 newton. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades. La masa son kilogramos y la aceleración de la gravedad pues serían metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que nos sale son newton. Si esta fuerza de rozamiento la pasáramos a kilopondios, tendríamos que dividir por 9,8, porque un kilopondio son 9,8 newton. Entonces tendríamos que la fuerza de rozamiento estática sería 19,6 partido por 9,8 y esto ya sería en kilopondio. Claro, aquí hemos multiplicado por 9,8, si ahora dividimos por 9,8 pues nos quedaría simplemente el coeficiente de rozamiento por la masa, con lo cual serían 2 kilopondios. Es decir, si expresamos la fuerza de rozamiento en kilopondios, simplemente tendríamos que multiplicar la masa en kilogramos por el coeficiente de rozamiento, con lo cual sería más simple. Bueno, y la fuerza de rozamiento dinámico. En este caso, la fuerza de rozamiento dinámico pues sería el coeficiente de rozamiento dinámico por la masa por G. Entonces sería 0,3 por 4 y por 9,8. 0,3 por 4, 4 por 3, 12, 1,2 por 1,8. Pues tendríamos 1,2 por 9,8, 11,76. Tendríamos que la fuerza de rozamiento dinámico sería 11,76 newton. Y como ya hemos visto, si lo pasamos a kilopondio, pues tendríamos que dividir por 9,8, lo cual nos quedaría 0,3 por 4, que sería 1,2 kilopondio. Bien, pues de esta manera tan simple podemos calcular la fuerza de rozamiento estático o dinámico si conocemos la fuerza normal, la cual
si nos dan la masa del cuerpo, pues sería la masa por la gravedad, m por g, y conociendo el coeficiente de rozamiento y la masa del cuerpo, podríamos calcular la fuerza de rozamiento estática y dinámica. Otro problema que se nos puede plantear y que ya tiene que ver también con el tema de movimiento, concretamente con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es lo que podríamos llamar el cálculo de la distancia de frenado, que podemos aplicar, por ejemplo, al caso de frenadas de vehículos, ¿no? Pero aquí lo vamos a hacer con la misma caja que estamos poniendo de ejemplo, ¿no? Si yo esta caja la lanzo sobre esta superficie con una cierta velocidad v sub 0, debido a la fuerza de rozamiento, que ya hemos visto que aparece aquí, en este caso la fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento dinámico, puesto que la caja se está moviendo. Bueno, como consecuencia de esta fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de la caja, tendremos una aceleración que se opondrá al movimiento de la caja. De manera que si yo considero como valores positivos hacia la derecha, la aceleración esta va a ser negativa. Entonces, podemos preguntarnos, en función de la velocidad a la que yo lance la caja, qué distancia va a recorrer la caja hasta que se pare y cuánto tiempo va a tardar. En realidad, primero vamos a calcular el tiempo que tardaría en pararse y a partir de ese tiempo podremos calcular la distancia que va a recorrer. Entonces, vamos a suponer que la velocidad a la que yo lanzo la caja, v sub 0, pues sean, por ejemplo, 2 metros por segundo. Y consideramos que la masa es la misma que hemos dicho antes, es decir, 4 kilogramos, para que nos sirvan los valores anteriores. Y bueno, el coeficiente de rozamiento, en este caso sería el de dinámico, pues es 0,3. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es averiguar cuál sería la aceleración que produce la fuerza de rozamiento. Para averiguar la aceleración de la fuerza de rozamiento, tendríamos que aplicar simplemente la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos relaciona la fuerza que actúa sobre un cuerpo, en este caso sería la fuerza de rozamiento dinámico, con la masa de ese cuerpo y con la aceleración. En este caso, la fuerza de rozamiento y la aceleración tendrían el mismo signo, es decir, aquí podemos poner en negativo los dos, con lo cual nos quedaría una ecuación en positivo. Y, por tanto, podemos decir que la aceleración, en este caso, pues va a ser igual a la fuerza de rozamiento partido por la masa. Claro, como la fuerza de rozamiento a su vez es el coeficiente de rozamiento dinámico por la masa y por la gravedad, si yo lo divido por la masa, pues lo que me queda es que la aceleración es simplemente el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Y en este caso, pues sería 0,3 por 9,8. Y eso me daría 0,3 por 9,8, 29,4. No, aquí tiene que haber un error. A ver, 0,3 por 9,8, 2,94. Había multiplicado 3 en vez de 0,3. 2,94 metros por segundo al cuadrado.
Bien, una vez que conocemos la aceleración, bien, ese sería el valor, digamos, absoluto de la aceleración, sin tener en cuenta el signo. Ahora, cuando apliquemos las ecuaciones de movimiento, tenemos que tener en cuenta que la aceleración va a ser negativa, o si consideramos que la velocidad es positiva, ¿no? Entonces, las ecuaciones de movimiento serían, por un lado, la velocidad es igual a v sub 0 en este caso sería menos la aceleración por el tiempo, porque la aceleración tiene que ser negativa, y por otro lado, el espacio recorrido va a ser igual a e sub 0 más v sub 0 por t y menos a por t al cuadrado partido por 2. Lo que sabemos es que la v final va a ser 0, puesto que es cuando la caja se para. Y también, si empezamos a contar el tiempo cuando lanzamos la caja, pues esa posición, e sub 0, también va a ser 0, para el tiempo igual a 0. De manera que aquí podemos anular la velocidad final y podemos anular la posición inicial. Y entonces nos quedaría, en la primera ecuación, nos quedaría 0 igual a v sub 0, que son 2 metros por segundo, menos 2,94 por el tiempo. Y de aquí, si despejamos el tiempo, pues será igual a 2 partido por 2,94. Y eso nos dará 2 dividido por 2,94, 0,68. Sería 0,68 segundos. Una vez que conocemos el tiempo que tardaría en pararse la caja, entonces ya sí podemos aplicar la segunda ecuación para calcular el espacio que recorrería. Y sería e sub 0, que es 0, v sub 0 por t, sería 2 por 0,68, menos 2,94 por el tiempo al cuadrado y partido por 2. Eso sería la primera parte, pues sería 2 por 0,68, que es 1,36. Y a eso habría que restarle pues 0,68 al cuadrado por 2,94 y todo eso dividido por 2, que sería 0,68, justo la mitad. Por lo tanto, nos recorrería 0,68 metros, casualmente numéricamente igual que el tiempo, ¿no? Bien, pues ese sería el problema de calcular el espacio recorrido por un objeto del que conocemos la masa y la velocidad inicial, y sabiendo también cuál es el coeficiente de rozamiento con la superficie sobre la que se desliza, y que se puede aplicar pues, a los problemas de frenado de vehículos, como en este caso hemos hecho.